Conversaciones de espectadores. Mucho más que cine. Bienvenidos. Bien, bueno, la película que les había acercado para ver es Valentín, esta película del 2002, dirigida por Alejandro Agresti. Alejandro Agresti para mí es uno de los grandes directores argentinos de la camada post, digamos, Solana, Sorín y Subiela, las super S's, yo les digo como esos tres monstruos que tuve la suerte al único que no pude conocer fue a Subiela, pero los otros tuve la suerte de conocerlo. Y Agresti es como de esa camada que viene después de ellos tres. Y es un director interesantísimo. En el caso de Valentín, esta película que habla de la historia de este chico, el contexto de la película está basada como en 1969, protagonizada por Rodrigo Noya y Carmen Maura, son los dos personajes principales. Me gustó una crítica que leí que la define, el titular de la crítica, el encabezado era Crónica de un niño solo, y creo que pinta bien la película. Pero hay algo más. En ese título, en Crónica de un niño solo, es una gran referencia a, para mí, la mejor película de la historia del cine argentino, que es precisamente Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio. Otra gran película, durísima película, que algún día vamos a hablar y vamos a charlarla por el tema de la niñez y de las carencias. Terrible. Hay una conexión con esta película, pero terrible. Y digo que es autobiográfica, y ahora después voy a leer alguna cosita que encontré buscando, porque Agresti tuvo una infancia muy dura, con mucha carencia. Esta película es una coproducción entre Argentina, Italia y Francia, y el contexto en el que se está dando esta historia de este nene, ¿no? Es la llegada del hombre a la luna. En ese momento hay referencias de que salen dos discos importantes del rock Sí, argentino, como es el primer disco de Almendra y además también el disco de La Joven Guardia, la muerte del Che la Guevara. muerte de Che Guevara, la idea del amor libre, la nueva reorganización de las parejas, el tema del divorcio, y todo eso hace un contexto para esta historia. Y les voy a leer alguna cosita que encontré que me pareció linda para meternos, para introducirnos en la película. En una entrevista que Agresti le dio a Clarín en esos días previos al estreno de Valentín, él dice en un momento, dice, Valentín es un niño al que abandonó su madre, que vive con su abuela, en este caso, como decíamos, el personaje de Carmen Maura, y recibe esporádicamente visitas de su padre, que interpreta el propio Agresti, porque el que hace de papá en la película de Valentín es Agresti. Entonces él dice, lo hice porque los actores me lo pidieron. Está basado en un poco en mi viejo. Entonces, la verdad, porque mi familia sigue viva, pero no tengo la relación con ella. Tampoco quiero herir a nadie de mi familia. Había mucha similitud con alguien que yo conocía. Entonces el periodista le pregunta, ¿de tu familia? Y él contesta, el padre, no lo voy a decir, conocí a esa persona. Yo actúo cuando les muestro el papel a cada uno de los actores. Y todos decían, lo tenés que hacer vos. A mí no me gustó hacerlo, pero tuve que hacerlo, sobre todo por cómo era este personaje que era un hijo de puta. Eso poquito me pareció interesante. Y otro dato a tener en cuenta. Dice, el director hace silencio, en un momento le pregunta, ¿la relación padre-hijo en Valentín tendrá que ver con tu propia vida? Y entonces el director hace silencio por primera vez en la entrevista y dice, tiene bastante autobiográfico, no voy a decir qué parte de la película, pero yo a mi vieja la vi hasta los 4 años y a los 4 años desapareció. Y la volví a ver cuando recién tuve 29 años y viví esperando con mi viejo también la situación de que se casara, de que conociera a alguien nuevo. Igualmente es una película, le agregás cosas, le sacás cosas. Nuestro gran conflicto siempre está en la infancia. Me parecía Totalmente. como interesante Tremendo, hacer tremendo. esta introducción Sí, para entender el contexto en el que Agresti decide hacer esta historia y uno entiende mucho más por qué él se sí. pone en la piel de su papá, ¿no? Yo sin saber nada de todo esto que vos estás diciendo, no sé por qué en algún momento se me cruzó que el niño Valentín era el mismo Agresti.
sin saber nada de esto que vos me estás diciendo. Me imaginé que era, no sé, me lo imaginé que era él, que era como una historia de su propia vida. Te vino la info. Sí, interesantísimo. Ese dato de que la madre desaparece cuando él tenía 4 años Tremendo. y la vuelve a ver a los 29 me pareció como terrible. Con el retorno de Saturno a los 29. Encima. Bien, bueno, ¿quién quiere arrancar con esta historia? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina, hago terapias holísticas, entre ellas registros akáshicos, tengo la maestría y la consultoría, también mediumnidad y entre otras terapias angelicales. Y bueno, hay que ir desmenuzando en cierta manera a los personajes para interpretarlos desde este punto de vista, pero sí, entre todos ellos más. Si bien hay que entender que cada uno tiene su mirada, a todos los une un punto en común, que es el desamor, la falta de amor propio en ellos. Empezaría por la abuela, una mujer adulta que hace lo que puede, le dieron a su cargo un nieto y bueno, ella vive como atrapada en su mundo. El haber quedado viuda la dejó, digamos, en el abandono y bueno, se la pasa hablando sola, se la pasa hablando de la vida, de su pasado, como que no reconecta con ella ni con el presente. Nos damos cuenta a medida que va pasando la película que en su casa había falta de amor, que apenas conoce a una persona que le hace un guiño y una caricia en la mano, ya siente amor, o sea que huye con tal de poder llenar ese vacío que ella tenía, ¿no es cierto? Y se banca lo que sea en nombre del amor para ella, ¿no? Y vivir en ese lugar que ella relata, carente de cosas, pero ella se veía en la mirada del otro. Con eso a ella le bastaba. Siempre se vio a través de la mirada del marido. Y al verse abandonada es como que ya no se encontró con nadie. Y evidentemente ella tampoco pudo enseñar el amor hacia sus hijos. Sí, sí. Vista desde el transgeneracional, desde la visión del árbol genealógico y desde la terapia del trauma también, está representado clarísimamente cómo heredamos de forma consciente e inconsciente traumas de nuestros mayores. Un nene Valentín, ¿no? Un nene que es nene y se tiene que hacer adulto para cuidar a la abuela. Es más adulto que el padre, que lo pone en el medio de sus relaciones. Un nene completamente abandonado. Su mamá no pudo más, su papá no está, su abuela a veces está, a veces no, porque no está bien de salud. Y la abuela que le habla del abuelo y que lo extraña. Todos los dramas de los mayores lo hablan con un nene de 8 o 9 años. Entonces él se tiene que hacer cargo de todos los dramas de todos los mayores. Y así es como sucede. Bueno, a mí me pareció, son todos grandes actores, vamos a arrancar por ese lado, y después cómo un niño, cómo resuelve, ¿no? Como un adulto, y cómo de ser astronauta y todo eso hace que escape de su realidad, soñando y reemplazando sus vacíos. Uh-huh. Algunos datos que tienen que ver por ahí con la filmación también, sobre todo el nene. En alguna entrevista, Rodrigo Noya dice, lo que más me gustó fue disfrazarme de astronauta. Estamos hablando, claro, de un niño, o sea, más allá que un monstruito, ¿no? La otra cosa, él es oriundo de Chascomús. Él cuando empieza, digamos, y lo descubran, es por haciendo un casting en Agrandaditos con la hermana. Sí. Y ahí arranca. Después de ahí filmó, bueno, hace esta película, filma Dibu 3, y con esta película, Rodrigo Noya gana un premio en el Festival de Newport en Estados Unidos como mejor actor. A ese nivel, sí. De la noche a la mañana se hace hiper famoso. Y otro detalle que me encantó, que en un momento Rodrigo Noya cuenta, dice que en el set de filmación Agresti le decía Harry Potter. Che, Harry Potter, che, Harry, todo el tiempo. Entonces, eso descomprimía todo el tiempo la filmación. Y me pareció también un dato... Porque era una historia dura. Siempre ocupando roles que no le... Bueno, que no le correspondían. Sí, sí. Siempre ocupando el rol del adulto. Sí. Del adulto. Esto de adulto infantil, claro. Y él era mucho más adulto. Claro, hasta cómo se vestía, con esa camisita, ese saquito azul. Divino, claro.
todo el tiempo ocupando otro rol. Sí debo decir que lo que me gustó de la película, esto lo saco porque siempre soy una gran crítica del cine argentino, me gustó de esta película que no cae no cae en la cosa del cine argentino, no cae en el golpe bajo, no cae en la necesidad de mostrar, pudo contar sin mostrar. La muerte de la Sí, abuela sin malas palabras, porque siempre, viste que en las películas en argentinas... sí, Sí, caen en Sí, siendo vulgaridades Agresti un tipo muy puteador, además. Es muy interesante sí, eso. Agresti es muy pero, puteador. pero me parece sí, que contaron, eso fue lo que rescaté, contaron un montón de historias, un montón de cosas sin caer en la vulgaridad, sin Ujú. sí, necesidad. Y quedó sí, sí. claro. El tema como nos ponía en contexto Sebas, ¿no? De todo lo que estaba pasando en esa época, el tema también de los judíos, Ujú. porque también Sí. esa menciona, ¿no? Y digo, ¿y cómo el tío pasa a cumplir el rol de papá? ¿De dónde había salido ese papá violento? Porque cuando él se entera de la verdad, lo que dejan Mm. entender es que la chica se había ido, la mamá, porque el papá era La un había violento. molido a palos, claro. En eso, ¿no? En ese niño cumpliendo un rol que no le correspondía. Nene o adulto niño, ¿no? Porque varios de los que están ahí actúan como niños también. Y como que también quedan temas así como preguntas, porque decís, bueno, el padre, ¿qué hacía? Decía que Además era de estar visitador, ausente. sí, que era visitador médico, pero por ahí yo me imagino, es como que hay escenas en las que uno te juega con esto de que te pone a imaginar qué, por ejemplo, qué pasó con el padre, a qué se dedicaba, por qué se iba, o la hija que se fue a vivir al sur, a Ushuaia, porque, bueno, después en algún momento salen como respuestas, pero es como que a mí me quedan muchas preguntas. Sí, sí, o Sí, sea, en realidad, como siempre, en la construcción de un relato lo que hacen es, bueno, de esta historia yo te muestro esto. Después, libre albedrío, ¿no? Sí, sí, claro. Otro dato interesante, dentro de los personajes principales está el de Julieta Cardinali, que es la novia del papá, que bueno, después, ¿no? Y es interesante la postura, porque pensemos el rol de la mujer en esa época, en el fin de los 60, en los 70, en la sociedad argentina, y en otra entrevista que estuve investigando, Julieta Cardinali cuenta que para poder hacer este personaje, además de, bueno, generalmente cuando haces una ficción vos tenés mucha charla con el director, ¿no? Pero ella para poder construir este personaje tuvo largas charlas con Graciela Borges. Y me pareció súper interesante el dato, porque para mí la mejor actriz de la historia del cine argentino es Graciela Borges. Porque cuando vos recorres su filmografía y todo lo que hizo, su registro es increíble. No sé, qué sé yo, de cosas que afirmó con Fabio, no Una sé, actriz muy versátil. muy versátil. Me acuerdo de una que hizo con el hijo de Ortega, creo que me parece que se llamaba Monobloc. Tan rara, tan cinearte, tan desquicio, que digo, ¿qué hace esta mujer acá? Y después, bueno, qué sé yo, hay montones de películas que ha hecho ella. Ese dato también me parece interesante poder compartirlo. Dos grandes actrices de diferentes épocas trabajando en esta película, en esta historia. Y aparte me imagino Graciela Borges explicándoselo también desde un lugar generacional, porque ella vivió en los 70 en su Ella vivió esa época. época, claro. Claro. Entonces, Y también pensaba, ¿no? Qué distinta la sociedad o qué suerte que ese nene estuvo rodeado de gente buena, porque uno piensa en el vecino alcohólico soltero. sí, Se pudo tal haber cual. aprovechado de un niño de esa edad con esa inocencia. Y sin embargo se puso en el rol de amigo también. sí, yo Sí, creo que bueno, ahí entra algo interesante, porque ahí se rescatan mutuamente. Sí. sí, yo lo vi, yo cuando estaban los dos en el piano que le ofreció que probara el alcohol, ¿viste? Yo creo que ahí también vi eso, que se apoyaban mutuamente en la soledad, digamos, de ellos, y que ambos sanaban de alguna manera a contar sus penas, ¿no? Sí. Ujú. Si seguimos por parte con el hijo, el papá de Valentín, vemos a un tipo, a ver, unipersonal, sería que no registra a nadie, él se registra él solo, es el ombligo del mundo, donde entiende que el amor es violento, el amor se demuestra desde otra mirada, bajo el sometimiento, siempre está buscando el amor
en mujeres, que ahí nos damos cuenta que no lo obtuvo de su mamá, por eso trata de quizás llenar ese vacío y en sí no lo puede volcar a su responsabilidad que es su hijo. Es como que no, él va, cumple y nada, toca como un presente, pero un presente superfluo y lo deja vacío al personaje, ¿no? Con esas visitas, ese estado de estoy y no estoy. Sí, otro dato. Es una película que está filmada en Buenos Aires, but en un barrio, en San Cristóbal, y te das cuenta que es un barrio de Buenos Aires, que no es la centralidad de, qué sé yo, es barrio, te das cuenta que es barrio, Sí, siente laburante. claro, claro, pero Sí, además es barrio, o sea, no es Caballito, no es No, Belgrano, porque el nene, vos sí, lo porque ves, es barrio, podrías decir, es barrio cerca. es como si Esas fuera un escenas barrio de grabadas, acá, ¿no? O sea, tiene esas ese escenas espíritu. grabadas en el bar de ahí de la esquina, y todo, Claro. parece todo detenido en el tiempo, es de que el chico corre, cruza la calle corriendo, porque en un momento digo, va este pibe, a ver, lo único que le faltaría es que va cruzando corriendo la calle y lo atropella alguien, ¿me El entendés? Pero colectivo, lo agarra el colectivo. claro, es todo tan tranquilo, ¿me entendés? Que y vos pensás que lo mandan a hacer las compras solo. claro, sí, 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 por eso. Claro, tan chiquito. Sí. Eso me Pero parecía los también barrios son interesante tirarlo. También lo pintoresco de su carácter, porque él tiene su carácter marcado, tiene esa forma de hablar y de reaccionar. Incluso le dice a la abuela, ¿a vos qué te pasa, nena? Nena, le dice, como que fuera él más grande, ¿viste? Increíble, el carácter de él es también remarcable. A mí lo que me pareció de ese nene, primero con tanta adultura, cómo se puso al hombro todo, ¿no? Se hizo cargo, digamos, de la abuela hasta de conseguirle una novia a su papá o esperar que tener una familia. Él, por ejemplo, también destacaba a la familia de su amigo, de su compañero de la escuela, pero con una gran necesidad de tener un hogar, una familia. Y cómo cuidaba a su abuela, cómo la comprendía, porque en un momento él dijo, en una parte de la película, bueno, pobre abuela, ¿qué va a hacer? Es así, como que comprendía la situación, y que a pesar de su tanta falencia, nunca se rebeló, nunca tuvo esa rebeldía de enojarse o de irse de la casa o buscar otro camino. Siempre, yo creo que Nunca su dejó de sueño de ser ser nene astronauta. tampoco, ¿no? Que digo, No, nunca no, dejó de porque ser niño tampoco. no, porque él estaba con sus cosas de astronauta y se vistió de astronauta, ponía música, que también como que la música lo llenaba un montón, buscaba su diversión. Ujú, sí, Hasta quiso sí. arreglar la tele, que me dio una ternura cuando quiso poder arreglar la televisión. Él se encargó de comprar la bombita, todo. Es como un adulto niño, digamos. Por ahí uno subestima a los niños Mm. y no se da cuenta de las cosas que uno hace como adultos y de la impronta que deja en las criaturas, de que los chicos absorben y saben absolutamente todo, más allá de que decir, viste, cuando dicen, o habla por lo bajo, qué sé yo, que no se entere, que no escuche, pero los chicos se dan absolutamente cuenta de todo. Me pareció maravillosa la actuación de él como niño, me pareció espectacular. Y bueno, por otro lado, vemos también a su tío, que bueno, que hace lo que puede, está entre una provincia y la otra, y bueno, y viene y como que nada, él trata a todos por igual, porque a Valentín le da como digamos, lo ocupa en un lugar de adulto, cuando él no entiende que el adulto es él y nada, comparte comentarios que no tienen que ver con la edad del chico, ¿no? Y se queda ahí como vengo un rato, te cuento cómo estoy y me voy, nada. Es así, es como que estamos viendo un poco en todo esto en lo que se cuece en las habas dentro de la casa, ¿no? De las puertas hacia adentro, estamos interiorizándonos en lo que pasa realmente dentro de un núcleo familiar. Después, bueno, aparece la novia también del padre, Julieta Cardinali, ahí para conocerlo a Valentín, una chica bastante buena,
que se da con la conexión de este chico y como que entabla una relación bastante humana con él, donde le da un lugar y el chico se siente muy, digamos, cómodo con ella y siente que Valentín tiene que contarle todo porque conecta con esa fase de ella, ¿no? Tan pura, está transparente y entiende ella en este sincericidio que hace Valentín con ella, lo que se entera, ¿no? A raíz de tener la relación con el padre, que el padre no es lo que le estuvo pintando a ella y entiende que ella merece algo mejor, que no puede estar con alguien que de repente le pinta el mundo de colores y después termina siendo o tiene otra contracara, ¿no? Sí, aparte la película es luminosa, no sé si les pasó eso. O sea, Sí, sí, porque tiene momentos difíciles, pero es como que siempre te da como una especie de, no sé, bueno, de que desde lo peor se puede salir. Para mí, el tío, que es el tío, Jean-Pierre Noer. Jean-Pierre Noé. tiene una relación mucho más estrecha a nivel paterno que la que él tenía con el padre. Porque el padre a mí, es decir, tanto el padre como el tío me parecían así adolescentes, pero me dio la sensación de que la relación más estrecha era con el tío que con el padre. Claro, porque al padre le tenía miedo, Sí, sí, y un padre totalmente adolescente. carente, mostraba, o sea, Claro, mostraba atrás del odio y del grito y todo eso mostraba su carencia. O sea, un tipo abandonado. de novia a No se hacía novia, cargo, que no se hacía cargo de absolutamente nada, de sí. nada, de nada, ni de sus parejas. De hecho, él termina con un trans, Claro. que en un momento dijo, no sé ¿qué querés? Que salga con un trans, porque la madre le marca la diferencia de edad y termina saliendo con una persona trans. También eso es interesante, porque estamos hablando de una película del 2002, Sí, pero se marca todo el tiempo, ¿no? perdón, Sil, te estoy No, ocupando no, del no, no, nombre. no, no, está bien. No. Se marca todo el tiempo esto de que el judío, el trans, la mina que sale con todos los tipos como la tía Silvita, de que la madre se fue con otro y nadie preguntó por qué se fue con otro, ¿no? La abuela que cuenta muy natural de que se fue no sé si a qué edad de la casa con el novio, que era el abuelo. Sí, sí. Claro, frente a toda la familia que se oponía, que se fueron a vivir a un conventillo, que tuvo el primer hijo En la pensión, sí, como una pensión, sí, sí. se fue como, o sea, si uno lo piensa, había mucha cosa esto del señalar, del no hacerse cargo y de naturalizar otras cosas que tampoco están buenas. Sí, sí, y volvemos al contexto. Película, más allá que una película del 2002, pero que muestra una realidad, una sociedad argentina a fines de los 70. De los 70. ¿No? Yo creo que también lo interesante del cine es que termina siendo como yo, que es como el reservorio de la historia para los que vienen. Entonces, el cine sirve para eso, para dejar testimonio de cómo era una sociedad en su momento. Como con todo, ¿no? Como con el autor de un libro, con la versión que da, en este caso, el autor, que es el director, mostrando lo que quiere mostrar. Pero en algún punto es eso, es mostrar cómo era nuestra sociedad en ese momento. Por eso es importante tener nuestro cine, nuestros artistas, más allá que uno por ahí pueda tener su divergencia, que las tengo con muchos, ¿no? Pero la posibilidad de esta película creo que es eso. Y sobre todo viniendo de Agresti, que es un tipo que hasta esta película tiene una forma de filmar para mí. Y en algún punto esta película dentro de su cine se convierte en bisagra. E incluso después creo que de esta termina filmando en Estados Unidos con Sandra Bullock. Otra película con un costado también metafísico súper interesante, que por ahí después capaz que más adelante la vemos, ¿no? No, después de esta no. Después Valentín hizo otra que se mete con el tema de lo desaparecido, que también es La Casa del impresionante. Lago es de él, La Casa del Lago, esa. es La casa. hermosa. Bueno, ya la Sí. vamos a ver más adelante. No, una hermosa película, la verdad me encantó. Seguimos, seguimos. Así que por un lado eso, después está Ujú. el vecino, el pianista, que va por la vida, no sé, tratando de ver dónde encaja también, conecta solamente con la música,
llega a conectar también con Valentín desde otra mirada, sintiendo también la falta esto de estar con alguien y poder crear un vínculo. También se ve como, a ver, si nos ponemos a ver una mirada un poco es Valentín el niño interior de cada uno de ellos, me parece, porque también Valentín los conecta a todos desde otra mirada, ¿no? También está, qué sé yo, el médico donde se sorprende a verlo visitar su consultorio y ver que un chico se preocupe por un adulto y ver las formas. Y creo que de alguna manera llega al corazón del médico para que él acepte poder ver a la abuela mediante sus tácticas y lo que consigue él con su inocencia para que el médico acepte, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, ¿qué bajadas, Mariel? Vos. A Bueno, ti yo te creo que ya toca dije, ahora. ya dije todo. No, un poco esto. Primero que me gustó mucho cómo está contada, que lo vuelvo a decir porque lo rescato. Es una historia que parece sencilla, pero no lo es por todo esto que estuvimos Mm. hablando. Un niño que ocupa lugares que no le corresponde y cómo él termina tratando de organizarlo también. Porque Sí, él de en la escuela, ordenar, sí, sí. claro, de ordenar ese No, árbol que tenía, cómo él en la escuela es niño y cómo él a la escuela la ve grande, porque él en la escuela es niño. Ujú. sí, en el único lugar No, donde es yo creo niño. que todo el tiempo él nunca deja de ser niño, porque No, incluso creo que lo genial de la película es que nos cuenta esta historia terrible, dramática, dura, desde la inocencia de ese nene, desde claro. la ternura de ese nene, sin dejar de ser nene. Sí, no, los grandes involucrando todo el tiempo al niño en el medio, la abuela contándole todos sus pesares, diciéndole que el padre no le pasaba plata. Sí, que la tía se había rajado y que la madre era una hija de puta, ponele. Sí, 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 sí. Exacto. Después, como la madre era judía, todos los judíos eran malos. Digo, todo el tiempo este nene tirándole mierda, ¿no? De todos lados. Traslación, en psiquiatría se llama traslación. Todo el Exacto. tiempo Tal haciendo, cual. Transferencia. poniendo la voz en el otro y ninguno haciéndose cargo de nada. De nada, de nada. Las escenas con el vecino, que el vecino también pudo rescatarse desde la música, pero como también le cuenta su historia con su madre. Y por último, que también me pareció súper rescatable para la época, ¿no? Digo, Julieta Cardinali, una mini independiente que laburaba. Ujú. Y que fue la que tomó la decisión de dejar al padre con 3 frases que le dijo al nene que se dio cuenta lo que era. Y también el nene, ¿no? Cuando la ve con el compañero de trabajo que le dice, ah, ¿qué es tu novio? No, es mi compañero de trabajo. Como la imagen de la mina, ¿no? Siempre en este lugar de señalada, también me Sí. pareció interesante. Están buenas las locaciones. Yo insisto que tiene esa atmósfera de barrio porteño. Sí, el Sí, a mí me colectivo. hizo acordar mucho de mi infancia. Sí, el Cuando colectivo. nosotros, sí, el colectivo, todo eso me hizo acordar mucho cuando nosotros vivíamos allá Claro, vos viviste en en la Buenos Aires también, claro. sí, sí, el bar ese de la esquina, me hizo acordar muchísimo donde nosotros vivíamos. ¿En qué Las barrio estabas? calles, en la Paternal, la escuela. Yo fui a la escuela Francisco Beiró, también era así grande, con escaleras, hermosas escuelas públicas tiene Buenos Aires, tiene unos edificios espectaculares. Sí, sí, yo volví mucho a mi niñez con esa película, me encantó. A mí por un momento no sé por qué me hizo acordar a Amelie, porque viste que en la película, el personaje de la película Amelie es como que Ujú. trata de acomodarle la historia a los demás. Y él es como que iba tratando de organizar situaciones como para sanar, El o para, ermitaño, sí, una una cosa mezcla así, de como ermitaño y de loco, ¿no? sí, 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 esto de buscar así, ponerle, bueno, la situación final, por supuesto, es decir, que se le ocurre presentarle a la ex novia del papá al vecino, ¿entendés? Así como que va a arreglarle situaciones a la vida de los demás, así como Bueno, para... cuando se hace cargo del médico, de la abuela Bueno, también. eso También. también, ahí Claro, está, ahí está, ahí está. claro. Después Y le que le avisó a lleva de todos, regalo ¿eh? el cuadro. Claro. Claro, sí, 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 También, ¿cómo es un- así con el médico que lo manda el médico a ver a la abuela de casualidad? ¿Sí? con la foto, ¿me entendés? Claro. Hermoso, Sí, hermoso. sí. Y el cuadro ese, viste, que son cuadros de esa época también. Sí, 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 sí. Marco, yo vi estos cuadros y digo, ese cuadro, una de las tías mías lo tenía, ¿viste? De la Sí, típico, típico. Ah, todo el no, trabajo de arte está muy bien hecho. La ropa de ella, la ropa de él, todo. O sea, por eso digo, el contexto del laburo de arte está genial.
¿Qué más? ¿Qué más? Después dejé para lo último a Valentín porque tiene una mirada un poco más profunda, donde Valentín es un chico con sueños, es el niño que cree en la inocencia de todo, de que todo está bien siempre, de que siempre hay algo más, y creo que él siempre apuesta por lo mejor, por encontrar la vuelta a todo. Y en su formato de trato con la abuela, en saber que él solo tiene que estar ahí para escucharla, para hacerle compañía. Por ejemplo, con Julieta Cardinali es como que está ahí también desde del tema de la conexión, de la necesidad de encontrar una mamá. También con respecto a eso, él siempre tiene, más allá de lo que haya hecho la madre en abandonarlo, él no pierde las esperanzas de poder que en algún momento la madre vuelva, porque considera que una mamá no es así y siempre cuenta creyendo que al finalizar esa cuenta su mamá aparece. Después, cuando se conecta también con el padre, con tal de poder tener un poco de amor del padre, que en un momento él cuenta que dice, cuando pasamos por la casa de mamá y yo le hice el comentario que pasamos por ahí, él se enojó y él le termina pidiendo perdón. Él solo busca amor, es lo que todos creemos que tenemos que buscar en el otro, la aprobación, el amor. Y Valentín nos recuerda ese niño interior, el que tiene que tener un poco de inocencia, el que hay que creer en las cosas, en que deberíamos ser un poco más niños y no tan adultos en un montón de cosas. Reconectarnos sería desde ese punto, porque dentro de cada uno de nosotros vive todavía ese niño interior que necesita ser escuchado. Y más allá de lo que nos pueda pasar, siempre el trato debe ser hecho desde el amor y no desde los miedos como se muestran en la película, como el padre. El miedo de perder hace que él maltrate a su hijo y no es así. Entonces hay que volver a reencontrarnos, tener una mirada diferente, no solo por nosotros, sino por el otro también. Sí. Claro. Esto que vos decís de lo luminoso, se ven los personajes que lo rodean, que era un poco lo que yo no sabía, no podía como explicarlo al principio. Cómo él se rodea de gente, o sea, el único ahí oscuro, digamos, si se quiere, es el padre. El padre. Padre. Pero después la gente que lo rodea, el médico, el vecino, y cómo la gente de afuera termina siendo su... Claro, y lo último, claro, ¿cómo se llama? El del que está en el bar, que lo observa y que le cuenta lo de la madre. Que Claro, también la pareja es de la madre. La pareja de la mamá. tremendo. Eso es tremendo, Lorenzo Quinteros. Qué bueno, aparte, qué bueno ahí tenerlo Lorenzo Quintero. Yo sí no me acordaba de tener un papel ahí en esa película, un tipo también, un actor de cine Tremendo. increíble. Ahora, ¿viste el regalo de la madre? Que en vez de un juguete o algo, una camisa. Una camisa. Bueno, re simbólico, no sé. Como que Una ya. camisa azul. Una Decodifíquenlo, camisa a azul. ver, ¿qué opinan? Y como regalo de hombre, más que de niño. No tengo idea quién sos, ¿no? ¿Cómo sos? Claro, Ni no siquiera tengo qué la edad idea de tenés. qué edad tenés. Claro, la Claro. edad que tenés, porque digo, una camisa, ¿viste? ¿No? Una remera, qué sé yo, un short, un autito. O un Digo, una juguete, un camisa, juguete, claro. como que no sabe, no sé si, o sea, saber tiene que saber cuántos años tiene la criatura, pero No, No tiene la más remota idea de quién es. claro, Claro. no sé si Y es sabe más, para. es probable, también te deja abierta la puerta de que no sabes si el regalo en realidad lo compró el tipo que lo ve, porque la madre no puede. Claro, También, pero sí, la madre, puede ser. digamos, y el dolor de la madre, Bueno, el dolor de la madre, yo decía, cómo ahí cuentan que la madre en realidad se fue, porque el chabón le hizo lo Sí, imposible. sí. la moría a palos. Claro, cómo queda la violencia contada sin contarse. ujú, Pero aparte lo que yo no entendí, más allá de todo, ¿no? Que ella era golpeada, ¿por qué no se fue con el hijo? ¿Por qué el hijo queda con el padre y la abuela y ella no se lo lleva? Mira, ahí no lo dicen, pero por lo que yo escucho cuando escucho las historias es, yo me tengo que poner a salvo porque a mí me mata y después vuelvo, entonces te dicen, yo me voy, primero me salvo porque me mata, Y el después otro veo día, cómo vuelvo. y claro, y después veo después cómo lo vuelvo, rescato, claro. claro, después vuelvo y lo busco, pero
con él no va a ser así. Muchas tienen como ese ideal, ¿viste? Ujú. Una la otra vez me dijo, me fui 2 meses y cuando me fui, vinieron mis hijos a decirme que la violencia que no ejercía conmigo la ejercía con ellos, que hasta ese momento no. Entonces se los llevó a vivir con ella. Hay veces que no se puede, ¿viste? Uno como que, bueno, tiene otros recursos y dice, me voy, no me importa, abajo del puente cuando vive abajo el brazo, pero hay otras que no pueden. No, porque yo después Es que pensé, no bueno, pueden ni tal con el vez, recurso ni con la cabeza. Por eso, el recurso simbólico, nosotros le Claro, decimos el recurso simbólico, ¿no? No, no se puede, no, claro. no pueden. Carmen, que justo te interrumpimos. no, porque yo digo, yo pensé, como la abuela había dicho que la madre se había ido con alguien, qué sé yo, capaz que por ahí, para que el padre no tomara represalia, llegaron a un acuerdo que el nene se quedaba con él y con la abuela. Lo que pasa es que Capaz. la mamá entra en un pozo depresivo terrible, entonces no puede hacerse cargo. Se va porque ni siquiera puede hacerse cargo del De nene. ella misma. Claro, y además, Claro. en la película la historia es esta pareja que tiene este nene Valentín, la mujer se va y el padre no es que vive con la abuela, le No, no, lleva el no. hijo a la Sí, abuela, Claro, se sí, lo sí, lleva el deposita, nene. se lo se lo tira deposita, se lo y es lo mejor que deposita. puede haber hecho además, Sí, sí, porque Sí, con ese padre, Sí. imagínate. ¿no? El hombre del bar pensé que era el abuelo por parte de la madre. Digo, sentí que lo llamó, digo, capaz que es el abuelo, como que yo pensé que la mamá estaba fallecida. vos sabés que yo me la imaginé a la madre sola en la vida, ¿viste? Como que me fui por ese lado, digo, a lo mejor a la madre le mataron toda la familia, no tiene familia, me fui por ese lado. ¿Qué más? ¿Qué más? Cómo les habla, los quiere ubicar y también el miedo con el padre, el miedo a decir algo que lo haga enojar o cuando se enoja tratar de cuidarlo para que no se enoje. Eso es la supervivencia, tratar de que los mayores, hacer lo posible y aguantar lo posible para que los mayores no se enojen y él no pierda el amor y la protección, por supuesto. Y no abandona nunca él la meta de formar una familia. Va buscando armar familias para él, para que lo cuiden a él. Su amigo con la exnovia del padre son dos personas de confianza y él las quiere juntas para que lo traten como un nene. Bueno, la meta de él es que lo quieran y que lo cuiden, como busca cualquier nene. ¿Qué más? Silvina, ¿qué pensás ahí? Que te veo meditar, meditabunda. No, no, estoy escuchando porque me encanta esto de escuchar lo que otro vio y que yo no lo vi, o lo que otro se imagina y lo que yo no me imaginé, ¿me entendés? Entonces como que se va armando todo así como un rompecabezas hermoso. No, no, ya de lo dicho, por mi parte, ya está. ¿Con Me qué gusta. carta le pondría a los personajes? Así tiranos así como los arquetipos. Y no, el nene es el mago que hace todo lo posible para buscar estrategias para acomodar todo el juego, es decir, para sanar. Después la vieja sería como la papisa, Estaba pero bueno, pensando en eso. pero una papisa quejosa. Se En venía el, en, quejando. en el trono, ¿no? Sí, sí. No, es decir, una mezcla de papisa con emperatriz, porque bueno, es como que cumple, por la edad sería papisa, pero por todo lo que hace de criar al nieto, también es emperatriz. Y después, bueno, los personajes masculinos, el padre, un loco, digamos, un loco desquiciado, pero el loco mal, ¿me entendés? El No el loco loco. mal puesta la El, energía. sí, 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 el loco desquiciado mal, porque si esa locura la pones de modo creativo, haces otra cosa, pero... Es como un loco invertido. Sí, el tío también es loco, pero el Ujú. tío es un loco creativo, ¿me entendés? Esto que viene del El sur, grabador, trae el pasacassette para hacerle escuchar a la tía. La tía. la abuela, el audio de la hija. Sí, sí. Bueno, no, Sí. hermosa película, hermosa. Me dio una ternura tremenda. Sí, a Cuando mí también. esto que yo contaba, que yo tuve la suerte de estar en el estreno de la película en el Festival de Mar del Plata y que hubo como 10 12 minutos de la gente aplaudiendo cuando termina la película y tengo la imagen de Rodrigo Noya siendo muy chiquito, emocionado, en la misma cara y aparte de esos días me lo cruzaba todo el tiempo y no podía dejar de mirarlo porque me acordaba de la película todo el tiempo. Lo que pasa es Claro, que creo claro. que el público que la vio en ese momento se ha identificado, porque ¿quién no se identifica con ese niño? ¿Y sí?
no tuvo una infancia donde alguien te transmitió algo, como dijo Sil, te transmitieron algo, o como dijo Carmen, que no te haya llevado a tu infancia, ya sea por el colegio, por la ropa, por lo que sea. Me parece que es una película que nos atraviesa a todos desde algún punto. Sí, sí, que Sí. incluso era lo que quería en algún punto, esto que yo decía, Agresti, lo que trataba de reflejar, de tocar en esta película, es el tema de la infancia. Más allá que él hace catarsis con esta película, porque en algún punto hacer esta película, calculo que para él ha sido catárquico, porque ha podido, esto que él decía, ¿no? Poder sanar a través de la película cosas con su propia familia. Historia. ¿No? Más allá que su padre dice que era, no, no dice directamente que era así, o aparte esta cosa que él dice, ¿no? Que parte de la familia con la que se inspira en la película están vivos, entonces no quería lastimar. Ese dato me parece súper interesante, porque incluso yo no sé si estará viva la madre, pero el dato ese de que la madre lo abandona a los 4 y él la vuelve a ver a los 29 Al años. 29. Tremendo. Bueno, y Terrible. fíjate que no es menor lo que decís, ¿no? Como él en la entrevista dice, no quiero lastimar a nadie, y el nene en todo momento trata de cuidar a los grandes. Sí, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. El nene Y ahí, tampoco quiere lastimar a nadie. y ahí está interesante también el tema de la constelación, porque en algún punto, o constelación o psicodrama, vamos a meterlo por el psicodrama, porque él termina siendo el rol del padre del que él fue víctima en algún punto, ¿no? Entonces, Claro, él ya se los el mismos vuelo como si actores lo fuera obligan a hacer ese rol. No, que claro, él se ocupa de esa abuela como si fuera el hijo, no el nieto. Y Tal después, cual. ahora mientras ustedes hablaban, pensaba en un nene de esta época, ¿no? Que hoy en día ellos como que tienen la vida mucho más fácil, tecnológicamente también, ¿no? Él tuvo que ir hasta el hospital, tomarse el colectivo, ir al hospital a hablar con el médico. Y yo digo, hoy en día un chico de la generación esta, ¿enfrentaría como este No. nene todo esto? Yo creo que no, porque tienen, como decís vos, tienen facilidades técnicas, digamos, tienen tecnología, todo lo que bárbaro, Pero a pero nivel emocional, no. claro, no tienen la maduración que este pibe tiene la calle de este pibe, Porque yo creo porque que eso lo que falta en estas generaciones. Viste que nosotros jugábamos en la vereda, nos íbamos solo en bicicleta a la plaza, teníamos esa libertad. Y eso hace Sí. que uno madure, que se No, afiance a no tener miedo, a cruzar las calles, a tomar colectivo, a ir a hacer un mandado. El nene hacía los mandados solo, viste que la abuela le decía, la traeme, vieja le ¿me daba la entendés? plata y salía. Sí, 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 sí. Claro, en cambio vos Hablabas con los hoy en vecinos día grandes, te Sí. paraban los vecinos grandes te paraban para charlar. a charlar. Y Claro. esto, o sea, Tommy recién ahora lo dejo ir, poner al chino, controlándole más o menos el tiempo, ponele, claro, ¿no? Entonces yo me fui, digo, ¿cómo hoy en día un niño, no sé si se desenvolvería como este De esta nene? manera. Sí, 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 es verdad. sí, Es y verdad. también esto nos resuena y nos hace pensar, ¿qué hicieron con el país? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? O sea, con el país, con la sociedad en general, o sea, porque tampoco podemos decir, pasa esto que uno ve, ¿no? Subí. Yo creo que es trasladable a cualquier parte del mundo, con sus más y sus menos, pero volvemos, es una película que está filmada en digamos, pasada más o menos en los 70, Sí, predictadura, o sea, pre todo lo que pasó después, ¿no? Sí. Entonces, la sociedad era otra. sí. Ninguno de nosotros había nacido en esa época. No. Ninguno había nacido. Yo nací en el 68, pará un poco. Bueno, vos tenías un año. Claro, vos tenías un año. Claro, yo tenía un año. Yo nací con el impulso de la revolución, es como es la imaginación al poder y el quilombo de la revolución allá en Bueno, Francia, en claro, París. plenas revoluciones, ese otro contexto que da la película. Revolución, revolución en el amor, porque hablaba del, digamos, bueno, después lo que se llama poliamor, pero de la cuestión de las parejas. Yo lo decía, el tema de las parejas, el tema de los divorcios, el tema de... La iglesia metiéndose en temas No, políticos. claro, ahí también el coso, el Fabián. predictadura. Claro. Y fíjate cómo el tío La es iglesia. parte de esa onda también, ¿viste? Que dice, a mi tío le encantaba ir ese cura. Claro. O sea, te da de que el tío también era un revolucionario.
Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo se levantó la gente y se fue? Claro, pero al tío le encantaba y esperaba ir a ver a ese cura. Los curas Que yo al villeros, Había principio, una digamos, gente lo de que serían barrio. los curas villeros claro, hoy. claro, sí, Estaba como, sí. o sea, volvemos, es interesante cómo la película nos pone todo el tiempo pequeños contextos para entender. Por eso digo la importancia del cine en reflejar etapas de las historias de los países. Entonces, y hablo de esta película, pues de Argentina y, y habla de nosotros. Entonces, Bueno, la historia oficial, claro, pero digamos, hay otras que son más puntuales en temáticas. sí. Esta, lo interesante es que con pequeñas cositas nos Te va pone en ubicando el tiempo. contexto de cosas que después terminaron pasando. Porque tira lo que son los curas villeros, bueno, no es cura Sí. villero, en ese momento eran Pero otros. era más revolucionario, era Los un curas Era sacerdote revolucionario. revolucionarios, claro, que se exacto. mete Sí, en lo nombró Che política, Guevara. claro, que se mete en política. Entonces, nos tira esas cositas, nos tira el tema de los divorcios, el tema de las parejas, El tema de la figura del trans, claro, o sea, la figura del trans en la sociedad de los 70. claro. La mujer liberal que sale a trabajar. Entonces, hay cositas Ujú. que nos tiran cómo era la sociedad, más allá del detalle de el trabajo de arte, como decía Carmen, de ese cuadro, de la ropa. Esto que vos decías, le regalo una camisa, y yo calculo que en esa época los nenes no sé si usaban más camisa que remera. No, pero creo que Carmen se refería más a la cuestión simbólica, a tu No, hijo, que no, no lo ves nunca, pero le yo, regalás yo un digo, juguete por ahí. si vamos a la época, si nos metemos en la cabeza de esa época, en esa época era más común ver que un La nene camisa. tuviera una camisita que una Que una remera. remera, que una remera. Entonces, no es Sí, menor el dato ese que tira Carmen también, porque digamos, tiene que ver con el contexto de esa época. Por eso le regala, más allá que le regala, ¿por qué no le regala un y autito, como decía? Claro. aparte, fíjate vos, una camisa azul o celeste era, no blanca, no, o sea, como que también definía el color, El color ¿viste? del varoncito. El varón. El El blanquito. varoncito. Del Sí, varón sí. y color de camisa que se usaban en los colegios. Ay, Claro. Claro, una militar, ¿viste? Volta así, O milico. sea, previo a entrar, porque el nene está ahí al borde, todavía es nene, está con guardapolvo, pero está ahí al Sí. borde previo, un par de años más, de entrar al secundario. Y otra cosa que no pude evitar, pero bueno, esto ya es como es una desperfección profesional, que al nene, cuando se muere la abuela, ¿a quién se lo da la justicia para que lo cuide? A los papás del amigo. Claro. Claro. Entonces uno piensa, primero hay que pensar en un referente afectivo para dar un Ujú. niño en guarda. Está bien, después decís, bueno, los parientes no vivía ninguno cerca, pero antes de elegir a un tercero, se elige a un familiar, por más que el nene se haya tenido que mudar a Ushuaia con el tío que tenía su familia, Ujú. o buscar a esa mamá que a lo mejor hoy estaba Claro. reconstituida. Para mí, perdón, para mí la mamá estaba Eso, muerta. vos sabés que a mí, Perdón, ¿no? para mí también, porque ¿cómo no se lo van a dar a la mamá? La Para mamá mí la estaba mamá, para muerta. Para mí la mamá estaba muerta, pero muerta por una cuestión de depresión y chau. Para mí Claro, estaba pero muerta. fíjate, yo pensaba era esto, ¿no? ¿Por qué a los papás del amigo le dan al nene? Está bien, era donde el nene se quedaba, eran por ahí sus referentes afectivos, pero no eran de la familia. ¿Y cómo Ujú. terminan siendo los de afuera los que le terminan armando el entorno y el Ujú. contexto amoroso? Sí, habría que ver qué es lo que le pasó a Aresti también, ¿no? Porque Claro, hay una referencia ahí. hay O algo, sea, hay algo. por ahí también queda, o sea, es como queda medio ahí, porque, por ejemplo, está bien, se lo dan a esta gente, pero se lo dan tal vez en guarda, ¿no? Para, Claro, pero en el intermedio, digamos. legalmente la guarda, se le da un Ujú. referente afectivo y se Claro, busca primero la familia. O, por ejemplo, un padrino, una madrina, alguien que con el niño tuviese un mucho contacto, vínculo, claro. un Y sí, vínculo. Era esta gente que eran los que siempre lo claro. cuidaban, eran donde él se quedaba. Pero digo, claro. ni siquiera con la familia propia, que tendría todos los recursos para tenerlo, porque aparentemente el tío estaba en buena Digo, posición estaba económica bien. Sí, 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 sí. y viviendo con su mujer y su hija. O sea, tranquilamente pudo haber habido ahí vincularlos, digo, ¿no? Pero ¿cómo marca esto? Que se queda con esta familia y que Ujú. el amigo de enfrente con la chica terminan siendo como sus tíos del corazón. sí, él lo dice, son como Sí, mis tíos. Ujú. Sí, y la otra cosa interesante de este nene, dice, y eso habla de la salud que va a tener cuando sea más grande, porque él dice, no traga, no acumula, claro, ¿no? Me parece ¿no? que un Larga dato todo, interesante para hacer como la proyección de ese chico en adelante. larga todo, no juzga. No juzga.
que se crió con gente que vivía juzgando y señalando. Ujú. No juzga. Él se dio cuenta que volcando los sentimientos escribiendo también sana y se da cuenta que es un buen escritor. Claro, incluso como él también sana el tema este, ¿no? Que yo volvía sobre esto, que todo el mundo, toda la vida le habían dicho que los judíos eran una porquería porque la madre era judía, y cuando se entera que el vecino, que era su amigo, es Era judío, judío. dice, al final no son tan malos. Claro, Claro, Que- sí, sí. tal cual, tal cual. Bien, bueno. Bueno, chicos. Bueno, re lindo. Chau, Chau, chau. chau. Chao, buena semana. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos des un me gusta, te suscribas al canal si aún no lo hiciste, y compartas nuestros videos. Si no viste nuestra recomendación y tenés ganas de verla, comunícate con nosotros. Nos vemos en la próxima.